Mi nombre ya no importa. En Almanzura, incluso me lo quitaron. Me llamaban Is, porque esas eran las únicas letras garabateadas con tiza blanca en mi teléfono. A veces me pregunto si esas iniciales las pusieron ahí por accidente, o si era un ángel disfrazado de guardián que intentaba dejarme una pista. Pero en ese momento no buscaba señales, solo quería sobrevivir. Sobrevivía al hambre, al frío intenso, incluso cuando la temperatura exterior descendía a 40 grados. Intentaba sobrevivir a los gritos desesperados de otros prisioneros que ya no podían emitir ningún sonido. Intentaba sobrevivir a mí mismo. Era un soldado, como tantos otros, no porque creyera en una causa, no por patriotismo. Estaba allí por miedo, por la paga, por la promesa de una cama donde dormir y una comida caliente en mi plato. Me entrenaron para obedecer, no para cuestionar, para seguir órdenes, no para pensar. Cumplí con mi parte hasta el día en que me ordenaron dispararle a un joven que venía hacia nosotros con los brazos abiertos y gritando: «No me matarán mañana», dijo. No lo conocía, no sabía si era culpable de algo, solo sabía que no tenía arma. Cuando decidí bajar el arma, un oficial mayor me escupió en la cara y me gritó que era peor que el enemigo. Ahí fue cuando mi nombre se perdió. A partir de ese momento, solo fui yo mismo, nada más. Al principio pensé que me liberarían después de unas semanas. Luego pensé que me ejecutarían de inmediato. Pero eligieron un castigo más cruel: la tortura de la rutina. Sin desayuno, sin horarios fijos, interrogatorios sin sentido, insultos repetidos como mantras: cobarde, traidor, apóstata. Ni siquiera sabían en qué creía, y eso les daba igual. El enemigo no necesita pruebas, solo excusas. Una noche, en medio de una llamada a gritos, un guardia nuevo dejó caer algo bajo mi puerta. No me moví hasta que su sombra desapareció. Recogí el papel pensando que era basura, pero no lo era. Era una hoja arrugada, húmeda por los bordes, con olor a humedad, como si hubiera estado escondida durante días, quizá dentro de un zapato. Abrí el periódico con manos temblorosas. Decía Inil Yuhana, capítulo 15. Y justo debajo había una frase que me impactó: «Nadie tiene amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos». Lo leí una y otra vez, allí en la oscuridad, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No entendía por qué me hacía llorar, pero lloré. No lloré de derrota, lloré como quien se reencuentra a sí mismo. Esa noche no pude pegar ojo. Recité ese verso tantas veces que parecía penetrarme, convirtiéndose en parte de mi cuerpo. Cada palabra me reconstruía por dentro, como si cada dolor, cada parte rota de mí, se alineara con ese mensaje. Yo, que nunca había creído en nada, encontré allí una razón para seguir viviendo, para no morir en mi interior. En los días siguientes, mi celda ya no era la misma. Las paredes seguían grises, pero las veía con otros ojos. Cada grieta parecía contar una historia, cada sonido lejano, una señal. Un día, mientras barría el suelo, noté que alguien había escrito una sola letra con carboncillo sobre el óxido de la cama. No tenía ni idea de qué significaba, pero algo dentro de mí me decía: presta atención. Era como si esa palabra hubiera despertado una antena invisible en mi pecho. Pasaron las semanas. Empecé a repetir el verso mentalmente, de diversas formas. Lo traduje a sonidos, símbolos, incluso códigos que solo yo entendía. No tenía papel ni bolígrafo, pero mi mente se convirtió en una pizarra infinita. Me prometí que si alguna vez salía de allí, esa frase no se quedaría solo conmigo. No podía ser un secreto guardado bajo llave. Si esa hoja de papel me había sacado del abismo, tal vez podría ser una luz para alguien que estaba en la oscuridad. ¿La fuga? Nunca es algo bien planeado. Fue un desastre. Gritos, el sonido de cerraduras rompiéndose, puertas volando, un apagón en medio del caos. Fue una rebelión mal ejecutada, pero aún así, una oportunidad. Ni siquiera sé cómo logré salir. Corrí con las piernas entumecidas, esquivando cuerpos caídos y nubes de polvo. Salté vallas, me lastimé los pies, pero no tenía un rumbo claro, solo un fuerte deseo: sobrevivir. Solo que esta vez, con un propósito real. Pasé semanas escondido en zanjas de drenaje, durmiendo de día y caminando de noche. Recogía restos de comida y me hablaba a mí mismo para no volverme loco. Con las prisas, perdí el papel con el versículo del Evangelio,
pero ya lo tenía grabado en el alma. Cada noche, antes de cerrar los ojos, repetía esas palabras. A veces en árabe, a veces en inglés, e incluso lo intenté en ruso. No tenía sentido. Simplemente sentía que debía llevarlas en todos los idiomas. Cuando llegué a un mercado en Jadibu, un hombre alto y de barba espesa me dio un trozo de pan sin pedir nada a cambio. Vio mis moretones y señaló una iglesia destruida por los bombardeos. Ya no hay techo, pero hay sombra, dijo. Empecé a dormir entre los escombros, bajo las vidrieras rotas, y esa noche soñé con fuego. No el fuego que quema y destruye, sino el fuego que purifica, que limpia el corazón. Al despertar, lo entendí. Necesitaba dejar huella. Sobrevivir no era suficiente. Tenía que difundir ese verso, multiplicar esa luz. Empecé a ocultar mi mensaje en archivos de texto, luego dentro de fotos, arena, palmeras, rocas, para que nadie sospechara. Era un secreto solo mío y de quien encontrara el archivo correcto. Hasta que un día alguien respondió. El mensaje era simple. A mí también me salvaron estas palabras. Venía de Dire Dawa, firmado con solo 2 letras, IN. No sé si fue real o un sueño, pero no importaba. Ya no estaba solo. Mientras haya alguien encerrado, buscando un sentido tras las rejas, seguiré escribiendo. Aunque no tenga nombre, aunque vuelva a estar solo, viviré. Porque alguien dio su vida por mí, y quiero que valga la pena. Me he convertido en una sombra con propósito. He aprendido a moverme desapercibida en las calles ruidosas, como si el mundo hubiera olvidado mi existencia. Pero yo no lo he olvidado. Mi memoria es mi templo, mi refugio, mi armadura. Y de todas las palabras que llevé conmigo, solo una late con fuerza en mi pecho. Amor. No el amor de una telenovela ni de una canción, sino el amor que sangra, que espera, que no se rinde. Una vez, en una playa de pescadores, encontré un celular viejo y roto, oxidado por la sal. Apenas funcionaba, pero podía guardar mensajes. Lo limpié con la manga y escribí el verso de nuevo, como un ritual, como una promesa que no rompería. Esa tarde, le di mi celular al chico que mendigaba en la calle. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo. Solo me dijo una cosa. Cuando aprendas a leer, busca esto. Es un tesoro. No sé si lo entendió, pero sonrió. Y para mí, eso fue suficiente. Pasé meses en ciudades cuyos nombres ya no recuerdo. Me llamaban Ali, Samir, Nabil, un nombre diferente en cada esquina. Pero solo respondía cuando alguien me llamaba hermano. Porque entonces supe que ya no era un número, un acrónimo, una sombra. Formaba parte de algo más grande. Una red invisible de personas que habían sido destrozadas, pero no destruidas. Personas que habían conocido la oscuridad, y aún así, decidieron encender una chispa. Empecé a enseñar lo que sabía, pero no en aulas. Fue en cafés polvorientos, en bancos de plazas destruidas, en tejados de cemento donde el wifi llegaba rápidamente. Enseñé cómo ocultar mensajes, cómo sobrevivir con dignidad, cómo encontrar señales donde otros solo veían escombros. Pero lo más importante, enseñé el valor de esa frase. Porque cuando te arrebatan todo, lo que queda en tu corazón es lo que realmente importa. Una noche, durmiendo en la vieja casa de un zapatero en Nouakchott, tuve una pesadilla. Soñé que regresaba a Al-Mansura, que me arrastraban de vuelta a esa celda sin voz. Pero cuando entré, no estaba vacía. En la pared, alguien había escrito el verso, y con tiza blanca las letras brillaban, iluminadas por un rayo de luz. Desperté empapado, temblando, pero sonriendo, porque entendí, la prisión no solo era mi enemigo, era mi origen. Hoy vivo bajo un nombre falso, pero el fuego que arde en mi interior es real. Ese fuego que me purificó, que me abrió los ojos, que me convirtió en testigo. A veces me pregunto si alguien en esa celda húmeda y llena de culpa está encontrando el mismo papel que me salvó. Quizás, quizás no, pero si lo hacen, que sepan que no están solos. Porque sigo aquí, oculto, sí, pero vivo en cada palabra que guardo en archivos cifrados, en cada niño al que le paso un mensaje codificado, en cada noche que repito ese verso como una oración rebelde. Nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aunque el mundo me haya olvidado, no dejaré de dar. Aunque solo me quede un teclado prestado, una sombra como refugio,
y una frase tatuada en el alma. Esta frase me reconstruyó y ahora es mi bandera. Si me vuelven a atrapar, si vuelven a borrar mi nombre, si vuelvo a ser solo un acrónimo, sepan esto: no se arresta a alguien que ya ha sido liberado por la verdad. Aquellos que han liberado su alma no pueden ser encarcelados, porque cuando el corazón encuentra sentido, ni las rejas, ni las amenazas, ni el silencio más denso pueden silenciarlo. Después de Semtiro, crucé fronteras desconocidas, anduve por caminos que no estaban en los mapas, me guié por rumores, por miradas cómplices, por pequeñas señales que para otros pasarían desapercibidas, pero que para mí eran faros. Un pañuelo atado a una rama, una piedra colocada de forma extraña, gestos sencillos que transmitían mensajes inmensos. Aprendí a leer el mundo como si fuera un código abierto, como si Dios me hubiera dado un manual para descifrar su voz en las pequeñas cosas. En Addis Abeba, conocí a una mujer que curaba con hierbas y palabras. No me preguntó mi nombre, solo me ofreció agua y silencio. Una noche me vio recitando ese verso bajo un techo de hojalata. Oyó mi voz, un poco temblorosa, como la de alguien que intenta recordar quién era en realidad. Cuando terminé, se acercó y me dijo: «Esto no es solo un verso, es una semilla, tienes que plantarla». Desde entonces, donde quiera que voy, dejo un trocito de esta semilla escondido. A veces es una memoria USB enterrada cerca de un árbol. Otras veces es un código QR discretamente pintado en el reverso de un viejo cartel, o una frase perdida en un libro olvidado en una estación de tren. No sé si alguien lo encontrará, pero no vivo de certezas, vivo de esperanza. Me he convertido en algo que jamás imaginé, una sembradora invisible, no de política ni de ideologías, sino de palabras que queman y sanan, de esperanza encriptada en medio del ruido del mundo, porque el susurro de la verdad puede resonar más fuerte que cualquier grito. No sé si algún día volveré a tener un nombre de verdad, de esos que aparecen en pasaportes y documentos. Pero cada vez que alguien lee ese verso y algo se mueve en su interior, siento que vuelvo a existir, que respiro junto con la otra persona. Una vez, en la Tanzania rural, vi a un grupo de niños reunidos alrededor de una tableta rota. Estaban jugando a una aplicación que alguien les había prestado, y en la pantalla, entre colores vibrantes y dibujos animados, apareció mi código. Duró solo un segundo. La imagen de una hogaza de pan rota. Si la tocabas, aparecía un mensaje. Los niños no lo entendían todo. Eran demasiado pequeños. Pero uno de ellos, el más callado, susurró: «¿Quién daría la vida por mí?». Nadie respondió. Pero lloré por dentro, porque el mensaje había llegado. Mi cuerpo lleva marcas, cicatrices en la espalda que no se ven, pero que a veces arden como un fuego recién encendido. No intento ocultarlas, son parte de mí. Mi voz también cambió, se volvió más lenta, más profunda, como si cada palabra tuviera que escapar por una grieta antes de llegar al mundo. Y mi fe ya no es solo una idea, es una llama viva que me acompaña, incluso cuando no entiendo a dónde me lleva. Si un día me arrestan de nuevo, si me interrogan, si intentan borrarme, no lo conseguirán. No encontrarán todos los mensajes ocultos, porque no todos están en Internet. Algunas están en la mirada que encuentra, en la mano que tiende, en los pequeños actos de amor radical. Ahí es donde vive el Evangelio. No me convertí por miedo, me convertí porque esa frase se convirtió en mi hogar. Desde entonces, todo lo que he hecho es abrir puertas para que otros encuentren ese hogar, incluso si no me ven, incluso si no saben quién era. Y porque alguien dio su vida por mí, todavía estoy aquí. No solo respiro, estoy vivo, sembrando luz donde todo parecía roto. Y aunque el mundo nunca vuelva a pronunciar mi nombre completo, sé que está escrito en otro libro, un libro que nunca podrá ser destruido, un libro que la tortura y el tiempo no pueden borrar, un libro eterno que no sé cómo describir. Nunca lo he visto con mis propios ojos, pero he sentido su presencia como si estuviera escrito en otro plano, no en papel ni en las nubes, sino dentro de mi alma. Fue una noche, cuando tuve que decidir si seguir mi camino o ayudar a un hombre herido, que realmente lo comprendí. Estaba tendido, sangrando junto a una vía férrea abandonada, temblando de fiebre.
Sabía que tenía que seguir adelante. Alguien me esperaba al otro lado de la frontera, pero me detuve. Le di agua, le cubrí la herida con mi camisa y oré, no con palabras memorizadas, sino con el único consuelo que conocía, el versículo. Intentó repetir después de mí, con voz débil, casi un susurro: «Ya oí esto, cuando murió mi hija. No sé si sobrevivió, pero sé que esa noche, si alguien abriera ese libro celestial, nuestras iniciales estarían juntas. No porque fuéramos santos, sino porque elegimos amar cuando lo más fácil era huir. Hoy camino con cuidado. Ya no soy un fugitivo, soy un mensajero. Incluso cuando me persiguen, incluso cuando cambio de rostro o uso nombres que no son los míos, llevo algo que nadie me puede arrebatar: mi misión. A veces me tiembla todo el cuerpo. Me despierto pensando que he vuelto a Al-Mansura, que las paredes se cierran sobre mí, que me falta el aire. Pero entonces me pongo la mano en el pecho y siento un pulso que no es solo mío. Es como si cada persona que leyó ese verso me diera la fuerza para seguir adelante. Hace poco, en un cibercafé, abrí la imagen pixelada de una flor con un extraño defecto. La reconocí al instante. Era mía. En los metadatos, un discreto mensaje: verso recibido. Ahora somos 3. No dijo nada más, pero miré aquella pantalla, agrietada como una vidriera, y lloré, no de dolor, sino de certeza. La red se estaba formando, silencioso, invisible, imbatible. Los pocos que me conocen me preguntan si no tengo miedo. Claro que sí, no soy de hierro. Pero hay algo más grande que el miedo: la urgencia de llegar a quienes aún no han escuchado este mensaje. Porque si no se lo llevo yo, quizá nadie lo haga. No tengo iglesia, ni templo, ni bandera. Mi altar es cada rincón donde alguien necesita consuelo. Mi oración son los códigos ocultos entre líneas. Mi comunidad es invisible, formada por quienes, sin conocerse, comparten la misma frase como un fuego sagrado. Nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es mi cruz y mi corona. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. No sé si me arrestarán mañana, pero si alguien encuentra este testimonio, en una imagen, en un audio distorsionado, en una línea de código que parezca fuera de lugar, que lo sepa: no luchamos con armas, luchamos con la verdad. No izamos banderas, dejamos semillas, no gritamos desde las trincheras, susurramos desde el silencio. Y ese susurro, unido a otros, puede derribar cualquier muro. Soy IH. Mientras mis dedos puedan escribir, seguiré sembrando luz donde todo está oculto. Porque aún sin nombre tengo un propósito. Y eso, hermano, nadie lo podrá borrar. El propósito es como un río subterráneo, invisible pero imparable. No siempre lo vemos, no siempre oímos su voz, pero si prestamos atención, podemos sentirlo. Hay algo que corre bajo nuestros pies, un río invisible. Y este río me lleva, a veces lejos de todo, a veces directo al lugar correcto, en el momento correcto. Pasé por Damasco disfrazado de comerciante, por Jartum haciéndome pasar por obrero. En Estambul, limpié ventanas de edificios tan altos que parecían hablar con el cielo. Nadie me notó. Y esa fue mi mayor ventaja. Aún invisible, seguí dejando rastros. Un código oculto en el chip de un celular. Una frase desordenada en los márgenes de algún manual técnico. Cada paso era una carta sin remitente. Una bomba de esperanza con temporizador. No explotaría con fuego, sino con fe. Una noche, en una pensión carísima que me acogió por error o por milagro, conocí a un joven que hablaba en sueños. Murmuraba nombres, fragmentos de frases, y en un instante casi de silencio, susurró entre lágrimas: pero nadie dio la vida por mí. Mi pecho se congeló. Conocí esa desesperación, esa herida. Al amanecer, le dejé un papel, sin firma, sin explicación. Solo un verso. Juan 15:13: me fui antes de que despertara. No sé si lo leyó, pero esa mañana, al cruzar la puerta, me sentí completo. No vine a predicar. Nunca se me han dado bien los sermones. Vine a dar testimonio, a dejar que mi historia hable, a demostrar que no hay célula, ningún sistema, capaz de sofocar una verdad sembrada con amor. Cada cicatriz que llevo es un fragmento del verso, cada silencio, una pausa sagrada, y cada persona que se detiene, aunque sea un instante, a escuchar lo que hay detrás de esa frase,
Ya forma parte del plan, no de los generales, no de los jefes de guerra, sino de quien dio su vida sin siquiera alzar un arma. En algún momento alguien me encontró, no sé cómo ni quién lo envió. Me ofrecieron documentos, una nueva identidad, un pasaporte, la oportunidad de volver a la normalidad. Pero no acepté, porque el hombre que yo era murió en Almansura. Lo que queda de mí ahora no vive para huir, vive para plantar, vive para construir algo sin sedes, sin vallas, sin jefes, una red de ecos, el sonido de una sola frase, tan simple que asusta, porque cuando alguien entiende verdaderamente que existe un amor capaz de morir por otro, todo cambia. Las excusas se desvanecen, las máscaras se rompen, y comienza la única revolución que vale la pena, la del espíritu, la que no necesita ruido para hacerse oír. Sigo caminando, a veces sin rumbo, a veces impulsado por un aliento que no sé de dónde viene, pero siempre con ese verso latiendo en mi pecho, como si cada latido dijera: nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si un día mi cuerpo se desmorona, si la última escena de mi vida es la de un extraño desplomándose en una calle cualquiera, sepan esto, no fue en vano. Porque incluso la caída puede ser una semilla, porque hasta en el polvo puede haber un código oculto, y alguien, en algún lugar del mundo, lo encontrará, y cuando lo encuentre, estaré ahí, entre líneas, en los píxeles, en un acto de amor que nadie vio, pero Dios vio. Aunque mi rostro desaparezca, aunque mi voz se pierda en el tiempo, a ellos no fue solo un nombre borrado, fue el comienzo de algo que nunca muere. A veces la gente me pregunta sin palabras, solo con la mirada. Quieren saber si me arrepiento, si volvería, si apretaría el gatillo aquella vez, solo para ahorrarme el infierno que vino después. Pero ese infierno no vino a quemarme, vino a moldearme. Él no me destruyó, me vació, me limpió de todo lo que creía ser, para que algo nuevo, algo eterno, pudiera entrar. Y ese algo se convirtió en todo. Hoy entiendo por qué el viaje exige tanto. Es porque cuando el alma decide no morir, necesita ser llevada al límite. No es un castigo, es una forja. El oro se prueba en el fuego, y el amor verdadero, el que no se rinde, no negocia, no traiciona, se prueba en la renuncia. Recuerdo una vez, escondido en un almacén en Vidillá, viendo las noticias en un televisor viejo con una señal entrecortada. Apareció un líder religioso, y dijo que quienes traicionan la tradición deben desaparecer. Hablaba con tanta seguridad, con tanta frialdad, y supe que, incluso sin mencionar nombres, se refería a mí, no a mí exactamente, sino a todo lo que yo representaba. Yo era la mancha, el cuerpo extraño, el virus que creían que debían eliminar. Pero mientras hablaba, solo podía pensar en la misma frase de siempre: mi escudo, mi espada, mi brújula. Nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y allí, en un rincón sofocante, rodeado de sacos de arroz y el fuerte olor a romero seco, empecé a reír. Una risa solitaria, pero ligera. Me reí porque me di cuenta de que no había vuelta atrás. Podían llamarme como quisieran. Podían intentar borrarme, silenciarme, aislarme, pero ya no pertenecía a ese sistema. Mi ciudadanía era diferente, invisible, pero irrevocable. Después de eso, dejé de escribir para mí. Mis mensajes ya no eran despotricar ni escapar de la realidad. Eran mapas, linternas, llaves, pequeñas escapatorias por las que otros podían escapar de sus celdas, incluso si esas celdas eran apartamentos bonitos con aire acondicionado e internet de alta velocidad. Porque hay cárceles sin rejas, hay guerras invisibles, hombres bien vestidos, con el alma hecha pedazos, gente sonriendo por fuera, pero desmoronándose por dentro. Comencé a plantar esperanza en lugares improbables, cafés polvorientos de Bangkok, desiertos interminables, bibliotecas olvidadas en Europa del Este. Escondí versos en software de código abierto, encripté audio con un acento falso, dejé rastros en libros que ya nadie lee, y cada semilla llevaba la misma esencia, la frase que me devolvió la vida cuando todo en mí ya había muerto. Hoy sé que no estoy solo. Lo siento. A veces es sutil, como cuando alguien frunce el ceño al leer una palabra. Otras veces, es obvio. Recibo un mensaje codificado de un país donde no tengo nombre ni rostro, y en él solo una frase:
A mí también me encontraron, y eso me basta. Eso es lo que me alimenta. Porque esta misión nunca fue mía, nunca se trató de mí. Solo soy un hilo en este bordado invisible, solo otra voz en un coro oculto. Y eso está bien. El telar de la redención no necesita héroes, solo necesita gente dispuesta. Y lo soy, hasta mi último aliento. Porque en un mundo que mata por poder, vivir para el amor es la revolución más radical que existe. Y esa es la rebelión de IH. Quienes nunca han sido arrestados, desconocen el verdadero silencio. No me refiero al silencio de la noche, ni al silencio de una iglesia vacía. Hablo de ese silencio que grita, que pesa, que te tapa los oídos y susurra cruelmente. Aquí nadie te oirá. Este silencio fue mi maestro. Fue el silencio lo que me enseñó a escuchar de verdad. Me entrenó para notar lo que casi nadie nota. El latido de un corazón con miedo, el crujido contenido de un alma cansada, el peso oculto tras palabras que salen suavemente, pero que llevan consigo todo lo que importa. Después de cruzar tantos territorios, países que me olvidaron, ciudades que me dieron nombres temporales, estaciones donde solo el reloj me recordaba mi existencia, me di cuenta de algo inesperado. No estaba huyendo, tenía una misión. Cada paso, incluso el más aleatorio, formaba parte de un camino más amplio. Era como si un mapa invisible se dibujara conmigo, línea a línea, gesto a gesto. No veía la ruta completa, pero sentía que no caminaba solo. La mano que me sostenía no era la mía, y aprendí que no todas las coordenadas necesitan latitud. A veces, el lugar donde necesitamos estar está marcado por una llamada, por una urgencia en nuestro pecho, por un fuego que nos impulsa incluso cuando estamos cansados. En el camino, me encontré con otros como yo, destrozados, pero vivos, mujeres cargando a sus hijas envueltas en mantas raídas, huyendo de guerras que parecían interminables, hombres que ya no podían rezar, pero que aún miraban al cielo, como si esperaran, niños que crecieron entre la metralla, que aprendieron desde pequeños que la tierra santa no es tierra sin sangre, sino tierra que se pisa con conciencia. No todos hablaban mi idioma, no todos creían en el mismo Dios que yo, pero a todos les di el mismo regalo, algo que aún me pertenecía, un versículo, mi posesión más preciada. A veces, cuando el insomnio me vencía, me susurraba este verso, como si acunara un dolor, y era como si el dolor mismo lo oyera, como si se convirtiera en cómplice, parte del viaje, no como enemigo, sino como testigo. Fue en el sur de Italia, en un pueblo que ni siquiera aparecía bien en el mapa, donde conocí a Arnaldo, un exfotógrafo, ahora un hombre cansado, que vivía en una cabaña cerca del mar. No me preguntó quién era. Me ofreció trabajo a cambio de silencio, cuidar las cabras, alimentar a los perros, limpiar la playa cuando el viento fuera demasiado fuerte, y acepté. Pasaron meses antes de que descubriera algo. Una imagen en su portátil, que una vez me prestó para editar, tenía un código oculto. Era uno de mis mensajes. No dijo nada, pero a la mañana siguiente, había una nota junto a mi cama. Solo 4 palabras. Yo también tengo cicatrices. Fue como un abrazo silencioso, como si mi dolor hubiera encontrado eco. Nunca me pidió explicaciones. Simplemente encendió una vela y dijo, «Demos gracias». Y fue allí donde comprendí otra verdad. No era mi nombre el que necesitaba ser recordado, sino el incendio. Quien reconociera la llama encontraría el camino. Pasé casi un año en esa costa. Aprendí a pescar con las manos. Aprendí a respetar el silencio, no como alguien que huye, sino como alguien que lo ofrece. Arnaldo me enseñó que el mundo también habla cuando calla, que el mar responde a preguntas que la ciudad ni siquiera sabe formular. Aprendí a escuchar con los ojos, a ver con el espíritu. Cada noche, encendíamos una vela frente al mar. Recitábamos el verso juntos, no como si repitiéramos un mantra, sino como si claváramos estacas en el cielo. No importaba si nadie más nos veía. Para Dios, éramos como faros. Pero quienes llevan una llama verdadera no pueden quedarse quietos. La paz es buena, pero no perdura cuando llevas una misión en el pecho. Una mañana me despedí. No me despedí en voz alta. Dejé una carta debajo de una roca cerca del acantilado. Una memoria USB estaba pegada a un lado. Dentro, el verso traducido a 37 idiomas. Y una frase corta pero concisa. Si esto despertó algo en ti, no lo apagues. Transmítelo. Me puse en camino de nuevo. Norte. Frío. Fronteras duras.
corazones aún más duros. En Varsovia, una policía me miró con severidad. Estaba a punto de correr, pero ella solo me hizo un gesto sutil. Me dejó pasar. Nunca sabré si vio algo, si reconoció la llama, si leyó algo en mis ojos, pero había compasión allí. Y en ese momento, la compasión fue mi puente. Caminé por calles donde no era nadie, donde nadie sabía quién era. Y eso estaba bien, porque no necesitaba que me recordaran, necesitaba sembrar. Y me di cuenta de que el hielo también refleja, que a veces el frío exterior revela una calidez interior que aún no se ha atrevido a nacer. Yo era solo otra sombra caminando entre miles, pero dentro de esa sombra, una luz ardía. Y fue esto, precisamente esto, el hecho de que nadie me notara, lo que me dio fuerza. Dejé de buscar aprobación, dejé de esperar que alguien me dijera que tenía razón o que mi camino merecía la pena. Comprendí que mi misión no necesitaba un escenario, solo tierra. Tierra fértil. Donde quiera que fuera, ahí era donde quería sembrar. Eso era todo. Fue en un pueblo olvidado, en una región que el mapa apenas mencionaba, donde encontré una iglesia abandonada. El yeso se desprendía de las paredes, las vidrieras se rompían como sueños interrumpidos. Solo quedaba un banco torcido y un altar vacío, sin cruz, sin símbolo, sin ornamento. Entré no como devoto, sino como alguien que buscaba un eco. Me senté, no para rezar, sino para recordar. Allí, en ese silencio ancestral, tan diferente del silencio de la prisión, sentí algo más presente que nunca. No había voces, pero sí presencia. Con una punta de metal oxidada que encontré en el suelo, grabé una frase en el banco, letra por letra. Juan 15:13. No era bonito. Las letras salían temblorosas, desalineadas, pero estaban vivas. Sentí que tatuaba el mundo con la verdad que me había liberado. Dormí allí mismo, bajo la vieja sillería del coro, rodeado de polvo, ruinas y un cielo que se colaba donde el techo no podía contenerlo. Esa noche soñé con el papel original, el que habían dejado bajo mi puerta en Almansura, pero esta vez era de luz, no de celulosa, sin rastros de moho, sin pliegues. Lo sostenía una mano sin rostro, pero conocía su olor, a pan caliente y perdón. Me desperté con nieve en las pestañas. El frío me indicó que era hora de partir otra vez. Fui a Berlín con una placa de técnico de redes. Pasé días instalando routers en apartamentos de gente que jamás sabría lo que había escondido allí. Y no eran virus ni errores, era una semilla. Codifiqué el verso directamente en el firmware de una red Wi-Fi pública. Cualquiera que se conectara recibía una notificación. ¿Sabías que alguien ya dio su vida por ti? Algunos lo ignoraron, otros lo reportaron, pero uno, solo uno, respondió. Un mensaje simple, enviado a una dirección IP que había usado por menos de una hora. Simplemente decía, gracias por recordármelo. Ese único regreso fue un alimento invisible que me sostuvo durante semanas. El invierno me arrebató la salud. Perdí un diente, tosí sangre durante días. Hubo momentos en que no comí, en que no oí voces, en que no vi la luz del sol. Pero incluso entonces, repetí el verso, no como un mantra, como un pulso. A veces ni siquiera era yo quien lo decía, era él quien hablaba en mi interior. Incluso cuando no lo entendía bien, incluso cuando la fe era solo humo. Había un significado, había una misión. En Praga, me escondí en un albergue para migrantes. Era un sótano sin ventanas, con demasiado alma. Vi ojos que ya no querían ver, madres que acunaban a niños invisibles, hombres que temblaban sin tener frío, niños que no sabían jugar, solo resistir. Allí dejé otra semilla. Tomé un libro para colorear, de esos con figuras exageradas y colores brillantes, y en medio de las páginas escribí el verso, con letras grandes pero discretas, entre el dibujo de un globo y un perro sonriente. Al salir, vi a una niña pequeña arrancar esa página. La dobló con cuidado y la escondió dentro de su abrigo. No me dijo nada, pero me miró, y su mirada era como fuego. Después de eso, crucé el mar hacia Grecia. Las olas me golpeaban con más fuerza que soldados. Cada metro era una lucha. Casi me tragan. Casi me doy por vencido. Sangré por la boca. Perdí las fuerzas, pero llegué. Aún respirando, aún plantando. Salónica me recibió con viento y piedras.
y también con un anciano ciego que tocaba un instrumento que nunca había oído, el bouzouki. Lo oía en las esquinas, tocando para nadie. Un día me llamó, me ofreció té, me senté con él, le conté un poco de mi historia, sin nombres, sin fechas, solo el dolor. No dijo casi nada, pero cuando terminé, solo murmuró, «No te escapaste. Te enviaron». Entonces, sin ceremonia, empezó a tocar una melodía que sonaba como la estrofa, sin palabras, solo notas, solo alma. Esa noche, por primera vez, lloré sin esconderme. Lloré no por miedo, sino por certeza, porque había música en mi testimonio, había armonía en medio del caos, y en aquel lugar, con un ciego tocando la esperanza en cuerdas gastadas, comprendí, incluso en el fin del mundo, el amor encuentra la manera de tocar. He perdido la cuenta de los países que he cruzado, los nombres que he usado, los rostros que he adoptado para engañar a las cámaras y despistar a los ojos electrónicos. Pero hay algo que nunca he dejado de contar. ¿Cuántas veces he repetido esa frase? Eso, sí, está grabado en mí. No en papel, ni en registros, sino en mi carne, en las costillas que se movieron con esfuerzo, en las ampollas que se reventaron en mis pies, en las cicatrices que mi alma insiste en guardar. Ahora estoy en un lugar que ni siquiera sé cómo nombrar. Quizás sea un puerto, quizás solo una pausa antes del siguiente cruce. No importa. Lo que importa es lo que tengo en mis manos. Y no es un objeto, es una red, no de cables ni señales. Es una red viva, hecha de voces. Gente que escuchó el verso, lo hizo su hogar y ahora lo lleva como una cicatriz sagrada. No tenemos insignias, ni logotipos, ni sede. Tenemos algo mejor, el fuego. Nos reconocemos en el calor. No necesitamos decirnos nada. A veces, basta con una mirada. La conexión es invisible, pero es más real que cualquier contraseña. Porque lo que vivimos no es solo una historia. Es una herencia. Es un legado. Recuerdo perfectamente el día que toqué una Biblia completa por primera vez. No fue en una iglesia ni en una ceremonia. Fue en una estación olvidada, sin letreros. Un hombre silencioso se sentó a mi lado. Me observó un buen rato. Parecía ver más allá de mi piel. Cuando se levantó, no dijo nada. Dejó el libro en el banco y desapareció antes de que pudiera preguntarle nada. Era un ejemplar antiguo, de tapa dura, con bordes desgastados, con el olor del tiempo y la verdad. Lo cogí como quien sostiene a un recién nacido. Lo abrí sin querer. Simplemente lo abrí. Y no fue casualidad. La primera frase que vi fue una pregunta sin aroma. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaré, y no me oirás. Clararé a ti violencia, y no me salvarás. Ábaco 1:2. En ese momento, me derrumbé. Porque ese verso era una fotografía de mi alma. Era el grito que había reprimido tantas veces. Desde las celdas, desde los escondites, desde los campos olvidados, desde los senderos abandonados. Fue como si, allí, Dios me hubiera respondido, no diciendo, estoy aquí, sino diciendo, estuve ahí todo el tiempo en tu propia voz. Desde ese momento, no paré. Leía a diario, sin buscar frases bonitas para escribir en las paredes. Leía como quien busca el aire, como quien excava su propia salvación. A veces, dolía más leer que recordar, porque las palabras me traspasaban. No eran suaves, eran como bisturíes. Mostraban mi orgullo, mi ira, mi escape, pero al mismo tiempo mostraban a un Dios que no gritaba órdenes, un Dios que lavaba pies, un Dios que no quería mi actuación, quería mi corazón, tal como estaba, remendado, desacreditado, cansado. Yo, que solo conocía órdenes breves y amenazas largas, encontré un espíritu que susurra, que invita, que espera. Esa frase de Juan 15 ya no era única, era la raíz, pero de ella fluía un río que arrasó con el miedo, el cinismo y la teología del control. Las parábolas, los salmos, los profetas, las cartas, todo se convirtió en una casa a la que podía entrar sin quitarme los zapatos. Y cada página tenía grietas. Y por esas grietas entraba la luz. Pero no era la luz del escenario. No era la luz del escaparate religioso. Era la luz de la revelación. La luz que desenmascara sin condenar. Que expone para sanar. Una noche leí un verso que me silenció por dentro. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios.
Corintios 1:27. Y entendí, era yo era esta locura, esta pieza torcida, este nombre borrado. Y sin embargo, o precisamente por esto, fui elegido para llevar algo sagrado. Y entonces comprendí, yo era exactamente eso, el necio, el débil, el marginado, el descartado, aquel al que nadie esperaba ver de pie. Pero al mismo tiempo, también era el elegido, no por mérito, ni por fuerza ni sabiduría, sino porque Él es bueno, porque donde el mundo ve basura, Él ve oro escondido. Empecé a guardar versos como quien cose una piel nueva, verso a verso, como tejido vivo. Creé un mapa en mi mente, un mapa invisible, solo mío. Cada capítulo era una salida, cada frase, una herramienta, no para herir, sino para soportar, para seguir amando, para seguir adelante cuando todo me gritaba que parara. No tenía templo, ni púlpito, ni letrero, pero tenía la palabra. Y poco a poco, la palabra empezó a tenerme también. Recuerdo una tarde. Encontré un lugar alto, un edificio viejo y abandonado, como una torre olvidada por Dios y los hombres. Subí solo. Desde allí, podía ver todo el valle, como si el mundo entero estuviera ante mis ojos. Abrí mi Biblia, en el Evangelio de Marcos. Leí hasta llegar a la curación del hombre de la mano seca. Jesús no solo sana, sino que confronta. Mira a los rostros de quienes acusan, de quienes controlan, de quienes prefieren la ley a la vida, y pregunta, ¿es correcto hacer el bien o el mal en sábado, salvar o matar? Y eso me conmovió profundamente, porque se trataba de mí, yo que obedecí órdenes crueles creyendo que era lo correcto, yo que dudé a la hora de traicionar y bajé el arma, porque vi la inocencia en los ojos de alguien. Ahí, en ese versículo, me lo confirmó, hiciste lo correcto, y en ese instante, algo explotó. Grité con todas mis fuerzas. Grité ese verso que había sido mi escudo durante tantos años. Nadie tiene mayor amor. Y grité al cielo, al viento, a la tierra, a los demonios, a los ángeles, a cualquiera que me escuchara. Pero sobre todo, grité para mí mismo, porque en ese momento ya no era el hombre que se aferra a una tabla en medio de una tormenta. Era el que nadaba con fuerza hacia la orilla. Siguieron semanas de silencio, días en los que escribí fragmentos en hojas de papel que el viento podía llevarse, en muros que nadie visitaba, en piedras que podrían sobrevivirme. La Biblia dejó de ser un libro para mí. Se convirtió en un campo sagrado, lleno de minas. Minas que, en lugar de destruir, hacían estallar la verdad dentro de mí. Cada verso era un pequeño apocalipsis privado, un torbellino que me desmanteló y me rehizo. Y un día, escribí esto en el único objeto que conservé de la prisión. La Biblia no me salvó. Solo me mostró quién podía, y entre Génesis y Apocalipsis, lo encontré. No un concepto, no una doctrina, sino una presencia, una persona, un hombre de ojos brillantes y pies polvorientos, Jesús, el Hijo. Ya no es una leyenda, ya no es una religión, pero alguien que entró en mi celda húmeda, que me encontró en mi pozo. No me convertí en predicador, no me convertí en maestro, no me convertí en líder de nada, simplemente sobreviví. Sobreviví para decir que encontré a Dios no en un púlpito, sino en una pared marcada con tiza y un silencio demasiado denso para soportarlo. Y ahora, cada palabra que sale de mí, cada imagen que lleva un código oculto, cada verso que difundo por el mundo, no es propaganda, es amor, es una respuesta, es gratitud. Porque alguien dio su vida por mí, y lo mínimo que puedo hacer es corresponderle, verso a verso, gesto a gesto, palabra a palabra. Hoy, a menudo camino solo, y no sé si el siguiente paso será mi fin o mi nuevo comienzo, pero ya no camino con miedo. El miedo perdió su poder cuando comprendí que mi alma ya tiene un pastor, uno que me llama por mi nombre, incluso cuando olvido quién soy. En la palabra, no solo encontré alivio, encontré una verdad que me deshizo y me rehizo. Una verdad que quema, pero sana. Una verdad que no me exige resultados, sino que me da resultados. No era la verdad que se impone por decretos, ni la que resuena por los altavoces de quienes ostentan el poder. Era algo más. Una verdad que susurra en lugar de gritar, que se derrama en lágrimas y se revela en la debilidad. Una verdad que no exige, sino que invita, que no invade,
sino que espera, que no señala con el dedo, sino que extiende una mano desde el corazón. Cuando leí el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, sentí como si, por primera vez, alguien me hubiera descrito sin filtros, sin máscaras, sin documentos. Allí estaba yo, rota, golpeada, cansada, destrozada, y fue en este estado que Él llegó, no trayendo preguntas ni advertencias, sino presencia. Llegó como un manto silencioso en un amanecer frío. Esto es gracia. No la gané, no la merecí, pero la recibí. Y cuando leí en Isaías, «He aquí, yo hago algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo percibes? Abriré un camino en el desierto y haré ríos en la soledad». Parecía que no era solo el profeta quien hablaba, sino la respuesta de Dios, proveniente directamente de las profundidades de un túnel sin salida. No empezó a hablar allí. Siempre había hablado, durante siglos, pero ahora me hablaba a mí. Y sí, entendí. Esa cosa nueva era lo que me sostenía. No estaba hecha de milagros brillantes ni visiones celestiales, sino de una sed saciada en medio de mi desierto, de una dirección en medio de mi caos. Todo mi dolor, todo mi pasado, no había sido un accidente. Eran la tierra que se estaba arando. Fui podado para que la semilla de la palabra encontrara espacio y fuerza para crecer sin ser sofocada por las garras del sistema. Así que hoy lo conservo, como quien guarda fuego en sus huesos, no para ocultarlo, sino para protegerlo del viento, para que no se apague. Y cuando el miedo intenta infiltrarse, cuando me tiemblan las manos o me flaquea la voz, vuelvo al Salmo 91, el que repetía en voz baja, mientras otros dormían con cuchillos bajo la almohada, el que me mantuvo invisible mientras el mundo me quería muerta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, y esa soy yo, sombra bajo la sombra, oculta a los ojos del mundo, pero plenamente visible para el cielo. Sigo, sin protección humana, sino escudado por una promesa. No llevo una armadura de hierro, pero llevo una palabra que no la requiere, porque es una espada en sí misma, afilada, viva y precisa. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso escribió David en el Salmo 119. Y ahora, eso es lo que me guía. Porque sin esa luz, mis pasos no tendrían dirección. Todo a mi alrededor es niebla, humo, confusión, pero no se apaga. E incluso sin explicármelo todo, camina conmigo. Incluso cuando no entiendo, sigue ahí. Hoy, cuando paso junto a alguien durmiendo en el suelo, rodeado de bolsas y sobras, o veo a una madre escondiendo pan duro en los abrigos de sus hijos, mi mirada ha cambiado. Ya no los veo como estadísticas. Los veo como hermanos, como espejos, como campos esperando semillas. Porque ya no soy un fugitivo. Ahora soy un sembrador de versos, un esparcidor de semillas que no mueren con el tiempo. Y no importa si las encuentro mañana o dentro de 20 años. No importa si caen en manos anónimas. La palabra que llevo no envejece, no caduca, no pierde su poder. Y la escribo con lo que tengo. Mensajes encriptados en imágenes comunes, fragmentos de texto ocultos en archivos olvidados, frases camufladas en foros antiguos, audios cortos con acentos irreconocibles. Son notas arrojadas al mar, antorchas lanzadas al viento. No porque quiera fama, sino porque sé que alguien, en algún lugar, busca el camino a casa. Y no soy solo yo, somos muchos, miles, quizás millones, personas que no se atreven a decirlo, pero que están cansadas de fingir, cansadas de dudar de todo, de desconfiar de todos, de no sentir la verdad en ningún sitio. Y es en este abismo donde llega el verso, ese verso que una vez me dejaron debajo de una puerta, y que ahora esparzo como quien lanza luces al mar oscuro, con la esperanza de que, en algún lugar, alguien las vea y regrese a casa, porque esa es, de hecho, mi misión. No causar revuelo, no forjarme un nombre, ni fundar un movimiento con pancartas. Es sembrar la palabra como si se plantara un corazón nuevo en otro pecho, con cuidado, con urgencia, con santo temor, porque esto nunca se ha tratado de mí. Se trata de Él, siempre lo ha sido. Y cuando releo aquellas palabras de Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados,
y yo os haré descansar. Comprendo que no era solo un consuelo, sino un refugio, una roca viva. Era una llamada directa, y respondí porque estaba en el suelo. Era uno de los exhaustos, uno de los sin nombre, uno de los que creían haber sido olvidados para siempre. Pero fui llamado, no por campañas, ni por discursos, ni por imposiciones. Me encontró una presencia viva. Una palabra que no solo me conmovió, sino que me reconstruyó desde dentro, como si las piezas se alinearan de nuevo con dedos invisibles. Por eso hoy, cuando escondo un código dentro de una imagen, lo hago como si escribiera una oración en una pared que nadie ve. Eso es cada verso. Una oración viva y silenciosa, lanzada al mundo como una semilla que cruza continentes sin pasaporte, hasta encontrar un alma que necesita ser incendiada, porque no hay celda capaz de contener un versículo. No hay mentira que resista un salmo. Ninguna dictadura puede borrar un evangelio. Lo sé porque afronté todo esto y sigo aquí, sigo sembrando, sigo respirando, sigo ardiendo. Y aunque intenten casarme de nuevo, aunque borren mi nombre de los registros, aunque vuelvan a llamarme solo I, esta letra, esta marca, ya no es un estigma. Es una bandera que llevo con honor. Es mi origen. Es el sello de alguien que ha sido encontrado. Y cuando alguien me pregunta por qué sonrío aunque no tengo posesiones, no lo dudo. Digo que llevo conmigo la única riqueza que no se oxida, una Biblia viva que late en mi interior y un Dios que se atreve a llamarme su hijo, aunque el mundo me haya llamado traidor, desertor, loco. Esa es la diferencia entre ellos y él. Querían que obedeciera sin pensar. Dios quería que fuera libre. Querían que fuera instrumento de un plan. Dios quería que fuera heredero de una promesa. Querían que temblara. Dios quería que caminara. No porque el miedo se haya ido, sigue ahí, sino porque ahora camino con miedo. Lo supero, porque la fe no es la ausencia de miedo. Es persistencia, es resistencia. Es caminar incluso cuando la tierra tiembla, incluso cuando el cielo se oscurece. Es aferrarse a la promesa como un escudo y recitar el Salmo 23 como un aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y eso me basta. Eso me basta. Con esta certeza, cruzo desiertos, mares, cárceles. Con esta luz invado sistemas cerrados, penetro zonas de silencio, atravieso muros y distancias. Muero 1000 muertes, pero las resucito todas. Porque esta misión no está hecha de secreto militar, está hecha de santidad. No surgió de mi deseo, surgió del corazón de un Dios que me vio antes de que yo quisiera ser visto, que me buscó cuando mi único deseo era desaparecer, no escapar, sino ser olvidado. Pero Él vino, en silencio, sin castigo, sin acusación. Solo trajo una hoja de papel mojada y una frase que lo cambió todo. Desde ese día, nunca he dejado de buscar su rostro. Lo busco en las páginas viejas, en las voces de los niños, en las noches frías bajo el cielo desolado, en cada mirada que pronuncia el nombre de Jesús, sin darse cuenta de que la vida comienza allí. Porque ahora, eso es lo que soy. No un misionero de sistemas, ni un eco de religiones, sino un testigo vivo de una presencia real, personal, eterna. No se ofende por mis dudas, no se aparta de mis caídas, no negocia su amor, no exige máscaras, no exige actuación, solo pide un corazón abierto, aunque esté roto. Y eso es lo que tengo. Y por eso continúo, incluso sin dirección, incluso sin identidad fija, incluso sin garantía humana. Continúo porque Él es mi garantía. Su palabra es lo que me ancla, lo que me guía, lo que me sostiene. Es mi brújula cuando el camino se desvanece. Es mi alimento cuando todo en mi interior se seca. Y aunque me silencien, si me arrebaten la voz, si me encierren de nuevo, si tan solo una alma más repite el verso en voz alta, sigo existiendo. Y eso basta. Porque no fui enviado para ser un héroe. Fui enviado para ser un testigo. Y eso, en sí mismo, ya es una revolución. No tengo un templo de piedra, pero cada espacio donde planto un verso se convierte en un altar. No tengo púlpito de madera, pero mi propio cuerpo es una carta, escrita con sangre y espíritu. No tengo un nombre fijo,
pero Él me llama suyo, y eso me basta para continuar. Incluso cuando todo está oscuro, siembro. Incluso sin saber quién cosechará, siembro, porque ya no le temo al silencio. El silencio ya no me asusta, porque he descubierto que, a veces, Dios habla más fuerte en él que en el trueno. Aprendí esto una mañana gris, en una azotea empapada, con la ropa pegada al cuerpo y el alma destrozada. Recité el Salmo 27 con la garganta seca, casi desgarrada, y en ese momento sentí mi oración atravesar el cielo como una flecha. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Esas palabras se clavaron en mí como raíces. Entonces comprendí que mi enemigo nunca fue el sistema, ni los agentes, ni los muros. Mi verdadero enemigo era el miedo, y él, con su luz, lo deshizo. En ese momento, me di cuenta de que ya no necesitaba correr como un fugitivo, que podía caminar, incluso sin mapa, porque ya no estaba solo. No importaba dónde fueran mis pies, sabía con quién iban, y eso lo cambia todo, porque huir es desesperación, pero ser enviado es una misión. Y fui enviado, incluso antes de saberlo, pero ahora lo sé. Como Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. Y aunque nadie me había hecho esa pregunta en voz alta, mi alma respondió con todo mi ser, porque hay llamadas que no resuenan en los oídos, sino en las heridas. Se sienten en las espaldas encorvadas de quienes han caído 1000 veces. Se sienten en los ojos que ya no pueden soñar. Se sienten en la sangre de quienes se creyeron inútiles, hasta que descubrieron que alguien había derramado su propia sangre por ellos. Fue en ese momento que comprendí la cruz, no como un símbolo religioso, sino como un gesto de entrega, un gesto vivo, eterno e incondicional. Cuando leí, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, comprendí que estaba allí, entre los que no sabían, entre los que obedecían por miedo, entre los que callaban para sobrevivir, entre los que sufrían porque era más fácil que sentir. Y sin embargo, fui perdonado, no después de cambiar, sino mientras seguía siendo el mismo, mientras seguía rebelándome, mientras seguía sufriendo, mientras seguía huyendo. Y ese tipo de perdón no se puede olvidar, desarma, lo transforma todo. Después de eso, ya no miras el mundo con los mismos ojos, ya no ves el dolor ajeno como algo distante, no pasas junto a un rostro roto sin reconocerlo, porque ese rostro también fue tuyo. Empiezas a ver a cada persona como un espejo del cielo que aún no has comprendido. Y aunque esa persona nunca diga una palabra, aunque ni siquiera sepa leer, ves en ella la posibilidad de la vida. Porque si una sola hoja de papel, mojada y dejada bajo la puerta, me rescató de la oscuridad, ¿qué no puede hacer la palabra viva cuando cae en un corazón, aunque sea un poco abierto? ¿Qué no puede germinar allí? Si una semilla tan pequeña ya ha hecho tanto por mí, por eso no me canso, por eso continúo, por eso, incluso cuando me duelen las rodillas o me falla la voz, sigo sembrando. Y cuando me preguntan de qué vivo, respondo sin dudar, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dijo el maestro en el desierto. Conozco bien este desierto, lo he recorrido, lo he sufrido, lo he llorado, pero también lo he visto florecer. Porque donde hay palabra, hay vida. Y ahora, cuando leo Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Me tiemblan las manos. Sé que ese Verbo no era solo un texto, era una persona, era Cristo caminando entre nosotros, comiendo el polvo de la tierra, llorando por nosotros, cargando nuestra cruz. Y cuando comprendes eso, ya no puedes callar. Aunque no tenga micrófono, ni iglesia, aunque esté solo en una cueva fría, esta verdad me quema por dentro, como fuego en los huesos. Como dijo Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero había un fuego ardiente dentro de mí, encerrado en mis huesos. Intenté resistir, intenté callar, pero no pude, porque este soy yo, un Jeremías moderno, sin templo, sin púlpito, con los huesos ardiendo. No importa si me entienden o me creen. Lo que importa es que no puedo callarme. No después de todo lo que he visto. No después de que me sacaran del pozo. No después de que me quisieran sin pedir nada a cambio. No después de que me llamaran por mi nombre. Incluso cuando el mundo me borró. Ahora, no quiero títulos. No quiero permisos. Solo necesito aire para seguir sembrando.
Y si un día se me cansan los dedos, si me cortan la lengua, sé que otros vendrán. Porque no estoy solo. Somos muchos. Una red sin nombre, un cuerpo sin rostro, una iglesia sin muros. Personas que han encontrado a Dios en la palabra y han decidido no guardársela para sí mismos. Y aunque nos silencien, aunque intenten silenciar nuestra voz, seguiremos adelante. Porque esto no es una revolución humana. Es un renacimiento silencioso. Es un despertar del espíritu entre los olvidados. Es la restauración de los exiliados. Nosotros, los IH, los sin nombre, los sin hogar, los sin voz, somos parte de esta historia. No para aplaudir, sino para que Él sea visto, para que Él sea conocido, para que en cada rincón marcado por el dolor haya un eco que diga, Él estuvo aquí, Él estuvo conmigo, me salvó, y ese eco es mi legado, mi vida. A veces me despierto en mitad de la noche, con el corazón acelerado, como si algo invisible me llamara, como si hubiera una urgencia indescriptible. Me levanto, tomo mi Biblia, la abro donde quiera que esté, y siempre encuentro una respuesta. A veces no la entiendo bien. A veces es una frase que parece lejana, que no parece dirigida a mí. Pero si la guardo en mi corazón y la dejo obrar, empieza a sacudir las cosas como una piedra que cae al agua y emerge a la superficie. Eso es lo que hace la palabra cuando realmente me penetra. No se queda en mi cabeza, llega hasta los huesos, al pasado, al miedo, al orgullo, y empieza a desmantelarlo todo, no con violencia, sino con amor, con verdad, con presencia, con la ternura que solo un padre tiene cuando ve a su hijo sufrir. Entonces, cuando leo el Salmo 139 y veo que dice, antes que una palabra esté en mi boca, oh Señor, tú la sabes completamente, me quedo quieta, porque no necesito disfrazarme ante Él. No necesito explicar mi pasado ni justificar mis errores. Él ya lo sabe todo, y aún así me llama, me cubre, me ama, y esa verdad, esa única verdad, me sostiene cuando todo lo demás se derrumba, cuando la ciudad me ignora, cuando mis mensajes quedan sin respuesta, cuando me paro solo ante una pared húmeda escrita con carboncillo, y solo me queda un verso. A veces eso es todo lo que tengo, un verso. Pero ese verso vale más que todo el oro del mundo. Porque me salvó. Me habló cuando nadie más lo hizo, y ahora es mi forma de hablarle al mundo. No necesito gritar, porque las palabras no necesitan volumen, necesitan espacio, tierra fértil, corazones abiertos, y existen. Están en cárceles, en hospitales, en albergues, en los teléfonos desconectados de niños que ya no creen en nada. Están ahí, esperando que alguien les diga que aún existe una verdad que no traiciona, un amor que no cambia, un Dios que no abandona. Y estoy aquí por eso, no porque sea especial, sino porque me ha conmovido. Cuando alguien se siente atraído por el amor verdadero, ya no puede vivir como si nada hubiera pasado. Debe darlo, transmitirlo, convertirse en un puente. Aunque sea invisible, aunque nadie sepa su nombre, aunque nadie le agradezca, aunque lo borren de las listas, aunque lo rechacen a las puertas, sabe que está sembrando la semilla de la eternidad. Y esto es incomparable, porque todo lo demás pasa, el miedo, la persecución, la carne que se debilita, la mente que se cansa, pero la palabra permanece. Como dice Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este es mi refugio, mi hogar, no un país, ni una bandera, ni una carta. Es la permanencia que no se quiebra, la roca que no se mueve, la voz que no se calla. Así que cuando camino por las ciudades, sin saber si me siguen o me observan, miro hacia arriba y digo, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. No confío en mis fuerzas, confío en su fidelidad, y ella me basta, ella me llena, ella me impulsa. Cuando me preguntan por qué sigo adelante, incluso en la oscuridad, respondo que la luz no necesita permiso para brillar, que una chispa basta para romper la noche, que un verso basta para atravesar una celda. Y si ese verso está en ti, ya no eres prisionero. Por eso sigo dejando fragmentos en los lugares más inesperados, en etiquetas de ropa, en tarjetas de memoria olvidadas, en nombres de archivos aparentemente corruptos, y quienes tengan ojos para ver, verán. Quienes tengan oídos para oír,
oirán. Porque esto no son solo palabras, es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Como dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Vivo así, incluso sin documentos, sin hogar, sin un futuro definido. Porque tengo la verdadera libertad, la que no depende de los gobiernos, ni de la economía, ni de las firmas. Simplemente se cree, se recibe y se vive. Y si alguien está leyendo esto ahora mismo, si hay otra alma rota en el otro lado que no sabe cómo seguir adelante, le digo esto: no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántos nombres hayan sido borrados de ti, no importa cuántas veces hayas fallado, Él todavía te ve, Él todavía te ama. Él no espera que seas perfecto, Él está esperando que lo invites a entrar. Y cuando Él entra, todo cambia. Esto digo, yo que era polvo, que estaba deshecho, que era silencio, y ahora soy testigo, no porque lo merezca, sino porque Él me hizo nuevo, me dio una nueva identidad. Y aunque el mundo no lo reconozca, yo vivo, yo defiendo, yo lo proclamo, mientras tenga aliento, mientras tenga sangre, mientras tenga un dedo para escribir, seguiré sembrando, porque alguien dio su vida por mí, y no tengo intención de guardarme esa verdad para mí. Esta verdad es lo único que vale la pena repetir. Sí,